Buenos días. Con este video vamos a completar la unidad 1 que se llama Diálogo, Literatura y Efecto Estético. Vamos a trabajar en una actividad en esta unidad y ya para avanzar a la siguiente, ¿sí? Junto con lo que hemos visto en clase, con las guías que ustedes también han hecho en sus casas, vamos a globalizar todo lo demás. Primero, entonces, vamos a recordar qué es lo que hemos hecho durante este tiempo, ¿ya? Para partir, nosotros vimos la novela distópica o las distopías. Recuerden que en esta unidad vamos a ver el efecto estético que éstas producen, ¿cierto?, en el lector y cómo se van dando a través del tiempo. Vamos a hacer la diferencia entonces, hicimos la diferencia entre distopía y lo que eran las utopías. La utopía es este mundo perfecto, maravilloso, donde nada falta, donde todo sucede de manera correcta, ¿cierto? Pero nosotros nos vamos a quedar con las distopías. ¿Y qué es una novela distópica o qué es la distopía? Lo vamos a ver a continuación. Es este mundo de pesadilla, ¿cierto? Un mundo que ha cambiado, que se ha juntado en torno a un régimen totalitario y este mundo de pesadillas con esta falsa libertad. Está totalmente industrializado, son las industrias, es la tecnología la que predomina en este tipo de sociedad. Todo lo que tiene que ver con tecnológico, lo que tiene que ver con el futuro es la predominancia en este tipo de sociedad. Entonces encontramos un grupo social que se siente afectado, supuestamente lo están resguardando de cosas malas que podrían pasar, pero también a la vez le van coartado su propia libertad y su propio pensamiento, tiene que seguir las normas que un gobierno le ha impuesto. Pero en este tipo de novelas también o en las distopías vamos a encontrar un personaje o el personaje principal que se va a revelar a este mundo y va a querer salir de este contexto en el que se encuentra. Dos cosas importantes entonces en la distopía o la novela distópica, que es de ciencia ficción, habla de un futuro y principalmente un futuro en donde se hace una crítica social, o sea, lo que estaba viviendo el autor en ese momento hace una crítica social a lo que vendrá. Vimos dos tipos de texto, que uno más antiguo que era 1984 y qué distopías se encontraban en él, y otro más actual que era los Juegos del Hambre y como también vemos las distopías en este texto que ya es más contemporáneo a nosotros. Hoy día vamos a hacer entonces, vamos a producir texto argumentativo en base a una crítica social, también tomando esto de las distopías, pero antes de empezar a escribir propiamente tal, tenemos que conocer qué es la argumentación o qué es un texto argumentativo. Y la argumentación está compuesta de una estructura. Primero vamos a encontrar una tesis. ¿Qué es la tesis? Es aquella propuesta o es aquel pensamiento que yo tengo en relación a un tema. Esto pienso o esto creo, ¿cierto? Y esa tesis la voy a ir afirmando o refutando también a través de diversos argumentos que se van a dar. Luego de que yo presento mi tesis, cuál es mi creencia frente al tema o cuál es mi punto de vista, vamos a encontrar diferentes tipos de argumentos. El primero de ellos es la base. ¿Y qué es la base? El primer argumento que yo voy a dar para defender mi tesis. Esta base puede ser mis creencias, mi contexto social, ¿cierto? ¿Cuál es el argumento que yo tengo para decir que creo tal cosa? Luego de la base también encontramos las garantías, que es otro tipo de argumento. ¿Y qué son las garantías? Es un argumento que une la tesis con la base, lo hacen uno, es para dar concordancia, ¿cierto?, al texto argumentativo o a un discurso si es que lo tuviese que hacer. A partir de eso, de base garantía, encontramos otro tipo de argumento que son los respaldos. Y los respaldos son todos estos estudios, ensayos, programas que salen que avalan mi tesis. Si yo creo algo, lo voy a respaldar con tal estudio de, no sé, alguna universidad que dice que lo que yo estoy diciendo está en la razón. ¿Sí? Esos son los respaldos. Esa es la estructura de la argumentación, pero también tiene una estructura básica. La tesis en la mayoría de las ocasiones la podemos encontrar en la introducción de un texto. Y luego vamos a encontrar también la base, la garantía y los respaldos. Todo esto recuerden que son argumentos o tipos de argumentos. Lo vamos a encontrar en el desarrollo del texto, ya sea un texto que estamos leyendo o uno que en este caso nosotros vamos a crear,
Vamos a encontrar entonces todos estos argumentos, introducción, desarrollo y finalmente vamos a poner la conclusión, que es si mantengo o no mi tesis, mis creencias o si he modificado, ¿cierto?, mi pensamiento. Recuerden que esto lo vamos a ir uniendo con las distopías también. Vamos a ver un ejemplo de un microcuento distópico y dice así: si no te duermes no habrá regalos, pero quiero verle. Eso seguía igual en Navidad 2050. Sus manitas golpeaban el cristal. Mamá, mira, por un instante madre e hija se maravillaron. Es lluvia, cariño, bloqueó la ventana que la pequeña trataba de abrir. No la toques, solo mírala. ¿Cuál es el tema? La futura Navidad. ¿Y cuál es la crítica social? El cambio climático. Si se dan cuenta al final dice, no toques la lluvia. Es decir, se hace una inferencia de que la lluvia entonces está contaminada. Si yo tuviese que hacer un texto en base a esto, diría que la tesis es saber si estoy o no de acuerdo con que el cambio climático afectará nuestras vidas. Si tengo que poner argumentos, daría mi contexto, mis creencias, mi visión de mundo, o buscaría un texto de apoyo y en mi conclusión pondría si mantengo o no mi pensamiento. Esto de manera muy puntuada y general, obviamente después lo vamos a ir haciendo como un texto completo y sin esto de dividirlo en tesis y argumentos, sino que solo un texto. En la guía que van a encontrar en la plataforma, que ahora ustedes van a tener que trabajar en sus casas, se va a dar otro ejemplo de cómo crear, ¿cierto?, un texto argumentativo a partir de, en este caso, una poesía que también habla sobre este tema del futuro y cuál es la visión de mundo. Entonces van a tener que trabajar en esta guía y luego mandarla al correo, a mi correo para poder revisarla.